Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la unidad temática número 2, lógica, diseño y racionalidad. El tema de hoy es el tema número 3, los procesos de argumentación y razonamiento práctico en el marco de una epistemología de la praxis. En la clase pasada, desarrollando el tema de la relación de la lógica con el diseño, el arquitecto les había explicado que entendemos al diseño como una acción intencional, porque está orientada por fines y objetivos y tiene una estructura decisional que se encuentra centrada en procesos de argumentación lógica. Dichos procesos de argumentación están orientados en función a fines y incorporan en el proceso de decisiones una serie de conceptos teóricos basados en posicionamientos y fundamentalmente conocimientos que el proyectista tiene referidos al tema y a los procesos de proyecto. Y si consideramos el tema de hoy, los procesos de argumentación en el diseño arquitectónico, nos podemos preguntar cuál es la relación que los mismos tienen con el diseño. Y podemos buscar en el texto de Rafael Martínez Zárate, que hace referencia a los procesos de argumentación, diciendo que es necesario instruir al alumno en el manejo de metodologías aplicativas que le permitan argumentar de manera lógica y racional todas las fases del proceso de proyecto, para establecer e instrumentar sistemáticamente las secuencias de trabajo. Se refiere entonces al proceso de argumentación como un proceso de fundamentación necesario en todas las instancias del proceso de diseño, como un elemento de validación y verificación de las tomas de decisiones que se realizan a lo largo del proceso proyectual. ¿Y cuál es el contexto de aplicación de estos procesos de argumentación? Habíamos visto en la unidad anterior de problemas de diseño que existe una situación inicial de gran complejidad dentro de lo que son los problemas de diseño. El estudiante se enfrenta a una gran cantidad de datos referidos a cada uno de los aspectos que componen el problema de diseño y que genera una gran indeterminación en los procesos de especificación del problema. Nos encontramos también ante deficiencias y limitaciones en el proceso de abordaje, ya que es tal la cantidad de información que genera una gran incertidumbre a la hora de tomar decisiones. También conlleva un alto riesgo de error en la toma de decisiones intuitivas, o sea, un gran margen de falibilidad. ¿Cuáles son las estrategias para poder argumentar en el diseño? La primera sería desarrollar habilidades en el terreno de la investigación. La investigación nos otorga insumos fundamentales para poder operar en ese proceso de toma de decisiones de manera objetiva y racional. La segunda sería tener una actitud crítica, reflexiva y creativa en el abordaje de las situaciones problemáticas. Estos insumos nos permiten operar dentro de los problemas de diseño para poder tomar determinaciones y decisiones con fundamentos a través de una comprensión e interpretación de las situaciones planteadas.
Y un argumento desde el punto de vista de la lógica, ¿qué es? Un argumento es una prueba o razón para justificar algo como verdad o como acción razonable. También es el medio por el cual se intenta probar o refutar una tesis y constituye la expresión oral o escrita de un razonamiento. El argumento debe tener siempre un sentido o significación, o sea, tiene que ser el fundamento de una decisión tomada de antemano. ¿Y cuáles son las cualidades o atributos que tienen que tener esos argumentos? Son dos fundamentalmente, la consistencia y la coherencia. Un argumento debe ser consistente, debe ser sólido, estable, verdadero, y también tiene que ser coherente. Quiere decir que tiene que haber una relación entre las partes que componen dicho argumento o razonamiento. Para poder ejemplificar los procesos de argumentación dentro del proceso proyectual, les traje al arquitecto Álvar Aalto, perteneciente a la segunda generación de arquitectos. Desarrolla un marco teórico de posicionamiento que se conoce como arquitectura organicista, también como funcionalismo integral. Y tiene una configuración absolutamente consistente y coherente en sus planteos. En lo funcional asimila las bases de los arquitectos funcionalistas, pero extiende ese funcionalismo a los aspectos psicológicos. En cuanto a la expresión, sus formas tienen una impronta orgánica, escapando al orden racional que habían impuesto los primeros arquitectos racionalistas a través del uso de un lenguaje de formas curvas y ruptura de la ortogonalidad. Desde el punto de vista espacial, los determinantes funcionales, tanto físicos como psíquicos, crean espacios amenos, acogedores y dinámicos. Desde el punto de vista de la construcción, se plantea un lenguaje de empleos de materiales de la zona, tanto la madera como el ladrillo, propio de la arquitectura escandinava. Si analizamos la Villa Mairea, en esta vivienda de Álvar Aalto, podemos ver que hay dos conceptos fundamentales que establecen los procesos de argumentación dentro de lo que son las tomas de decisiones del proceso de proyecto. La configuración de una vivienda flexible que se adapta a las necesidades y demandas de cada uno de los integrantes de la misma y hacen que la misma incluso no tiene un módulo determinado, sino que el módulo espacial y funcional lo determina la configuración de cada una de las necesidades planteadas. Desde el punto de vista expresivo, desarrolla materiales propios del contexto y que configuran una gran expresividad en la misma. Y es de destacar, por ejemplo, que no hay una lectura unitaria de lo que es la configuración de la vivienda, sino que desarrolla una expresividad propia para cada uno de los ámbitos particulares a cada función de la vivienda. Y esa búsqueda de un diseño integral se extiende incluso a la configuración de equipamientos y muebles que son diseñados bajo los lineamientos que plantea dentro de sus obras arquitectónicas.
Esa flexibilidad y esa expresividad se extienden entonces a las mínimas escalas dentro del proyecto arquitectónico. La flexibilidad a través de un proceso de investigación de lo que son las funciones que desarrollan cada uno de los equipamientos y la expresión dada por las formas orgánicas y relacionadas a las configuraciones particulares de cada uno de los materiales con que son ejecutados. Considerando el rol que tiene el argumento dentro del proceso de diseño, tiene dos finalidades fundamentales. Primero, como discurso dirigido a la persuasión. O sea, a través de un argumento nosotros vamos a fundamentar las decisiones de diseño y vamos a querer persuadir a nuestro cliente o a nuestro usuario de las decisiones tomadas en el diseño. La segunda finalidad sería como finalidad de acción, o sea, argumentar las decisiones dentro del proceso de diseño, lo cual nos va a permitir validar esas decisiones y a su vez evaluarlas. Desde el punto de vista de la lógica formal, un argumento se define como un conjunto de premisas seguida por una conclusión. Un argumento puede ser sólido, o sea, válido y con premisas verdaderas, o ser persuasivo. Sin embargo, un argumento no necesita ser sólido o persuasivo para ser un argumento. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar en presencia de un conjunto de premisas seguido por una conclusión que sin embargo no tienen solidez, o sea, sus afirmaciones, si bien tienen cierta estructura, no son ciertas o verdaderas. ¿Y cuáles son los componentes de esa argumentación? El componente fundamental es una tesis o conclusión principal que establece una afirmación a favor de la cual se argumenta. Seguida de esa tesis se establece un conjunto de premisas que pretende fundamentar la afirmación que establece esa tesis. Posteriormente tenemos que argumentar cómo esas premisas fundamentan a la afirmación de esa tesis, para terminar con una conclusión que vuelve o carga las pruebas sobre la afirmación inicial. El argumento también puede ser utilizado con un fin persuasivo, es decir, establecer un discurso en el cual a través de razones argumentativas se intenta persuadir al otro para que actúe de una determinada forma o dirigir su voluntad hacia un determinado objetivo. Generalmente, nosotros como los arquitectos utilizamos la memoria descriptiva como un medio no solamente para explicar el proyecto, sino para intentar convencer a nuestro interlocutor sobre las condiciones de la toma de decisiones dentro del proyecto. Y el segundo tema que vamos a desarrollar hoy es el razonamiento práctico. Se entiende por razonamiento a la facultad que nos permite resolver problemas o situaciones, poder extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo relaciones o conexiones entre las decisiones tomadas y los resultados, o sea,
Hay una relación lógica o encadenamiento entre esos pensamientos. En otras palabras, un argumento es la expresión lingüística de un razonamiento. Nos permite hacer explícito el proceso de pensamiento. Cuando hablamos de razonamiento práctico, estamos hablando de razonar hacia una acción. O sea, es el proceso que nos permite encontrar qué hacer y cómo. Esto se encuentra eminentemente relacionado con el diseño, sabiendo, así como lo había planteado John, que existe una instancia de decisión, otra de reflexión sobre esa decisión, que nos involucra un acto de pensamiento, de reflexión y de consecuencias lógicas. Razonar significa o consiste en derivar una cosa de otra o otras. Inferir una idea es extraer una conclusión a partir de otras ideas. Gracias al razonamiento podemos derivar información que no teníamos hasta ese momento. Inferir, por lo tanto, es extraer algo de algo y es un medio esencial para la reflexión. Siempre asociamos razonar con reflexionar o pensar. En esta forma de razonamiento práctico, que tiene como fin ese pensar o reflexionar una determinada acción, es fundamental el proceso de inferencia del mismo y los argumentos que tienen como consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una determinada acción, siempre buscamos que sea de la mejor manera posible, con el mejor resultado, buscando la verdad en esa determinación. En el proceso de diseño, este proceso de inferencia y constatación se hace de manera absoluta a lo largo de todo el proceso de diseño, porque tomamos decisiones y constantemente estamos efectuando la constatación de la veracidad o de la efectividad de esa decisión. Y en este proceso de razonamiento que tiene como fin la acción, y que habíamos dicho que importa el proceso de cómo hacer esa o cómo ejecutar esa acción, tiene un papel fundamental el sujeto. Lo que el sujeto desea o cuál es su objetivo en esa acción, su valoración, sus preexistencias y fundamentalmente sus creencias, que hacen a la determinación de la selección de ese proceso. Para poder llegar a él, el diseñador necesita especificar dos elementos fundamentales, que son las intenciones y los planes o estrategias. La intención, que me define qué es lo que quiero hacer, y las estrategias que están asociadas para poder llegar a ese objetivo. Indudablemente que esas estrategias me van a determinar un plan de acción, que me van a especificar una manera de ejecutar la misma. En ese proceso de razonamiento práctico o razonamiento hacia la acción, otra de las acciones fundamentales, aparte de definir objetivos y establecer un plan de acción, lo constituyen el análisis y la evaluación. El análisis nos permite a nosotros establecer un estado de situación, identificando los elementos o componentes de esa situación problemática. Y sobre todo, poder representar las relaciones que existen entre ellos. La evaluación
de las mismas nos permite a nosotros establecer criterios de solidez, o sea, establecer de esa consideración de situaciones cuáles son aquellas más aptas para poder llegar a ese fin o objetivo. Siempre, y a lo largo del diseño, y lo habíamos visto en John, existe un ver, mover y ver. O sea, poder evaluar una situación, tomar decisiones y volver a revisar ese estado de situación. Esto nos permite reflexionar sobre ese proceso y sobre los resultados que tenemos, o sea, la constatación de los mismos. En este gráfico tenemos un esquema de cómo se haría el proceso de razonamiento y cuáles son sus componentes fundamentales. Habíamos dicho que todo razonamiento tiene como fin definir una idea o una conclusión a partir de otras, lo cual aparece en el gráfico como afirmación. Esta afirmación se realiza a través de un determinado proceso que involucra un proceso de justificación. Nosotros vamos a elaborar las razones a través de las cuales nosotros vamos a fundamentar o argumentar ese razonamiento. Y este proceso de argumentación está íntimamente ligado a una constatación práctica, que es lo que nosotros llamamos evidencia, en la cual nosotros constatamos la veracidad o la falsedad de esa afirmación. Un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, el hecho de que los metales se dilatan ante la acción del calor. Cuando nosotros tenemos que seleccionar una cubierta, por ejemplo, sabemos, porque lo tenemos incorporado a través del estudio teórico, pero que también lo hemos constatado a través de una visión práctica, de que los metales se dilatan ante la acción del calor y provocan dentro de lo que es la construcción rajaduras, digamos, en los encuentros con otros materiales que poseen distintos coeficientes de dilatación. Esto tiene, digamos, una afirmación teórica, pero esos argumentos tienen una constatación práctica. Para ejemplificar el desarrollo del tema, les incorporé en la clase el texto de Glenn Murcutt, una entrevista al mismo, en donde habla de distintos aspectos relacionados al proyecto y la argumentación que tiene en los procesos de abordaje de lo mismo y de resolución. Con un enfoque de arquitectura sustentable, él plantea la argumentación de los procesos incorporados a su diseño. Es un texto que tiene una lectura muy fácil y que les permite a ustedes reflexionar sobre dichos procesos de argumentación. Para eso van a tener que efectuar en la bitácora una extracción de alguno de los aspectos que le haya interesado de esa entrevista y profundizar sobre dichos procesos de argumentación.